Vamos a mirar el significado bíblico de la palabra perdón. Todo basado en el amor del cual ya hemos hablado, el amor fraternal. Colosenses 3:12 dice: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. La epístola a los Colosenses es una carta que el apóstol Pablo escribe en compañía del pastor joven Timoteo, y la escribe a petición de alguien. Hay una persona que llega a donde Pablo, da la casualidad, entre comillas, de que se encuentran en esas misiones que hacían para predicar el Evangelio. Su nombre es Epafras, aparece en el 4:12. Este hombre Epafras es creyente, es cristiano, es pastor de la iglesia de los Colosenses. Porque la iglesia de Colosenses no la fundó ningún apóstol. Entonces es una iglesia que no había conocido personalmente a ningún apóstol. Los apóstoles estaban dispersos en las naciones y Pablo en este momento está encarcelado. Epafras también lo encarcelan y se encuentran en la misma celda. Es bastante hermoso ver cómo la providencia obra todo para bien. Epafras le cuenta a Pablo una situación que está pasando en la iglesia de los Colosenses, y es que es una iglesia muy hermosa, muy sana, es muy linda esa iglesia, pero está en una región donde pululan las filosofías. Colosas es una ciudad griega, entonces habían filósofos, hermanos, filósofos que se habían infiltrado, personas que tenían creencias platónicas, aristotélicas, creencias persas, en fin, puro paganismo disfrazado de ciencia. La palabra ciencia tiene mucha metamorfosis, cada siglo tiene una fachada distinta. Pues en ese tiempo había gente que creía en la ciencia y que solamente se basaba en lo que la ciencia dijera. Esas personas estaban yendo a la iglesia de los Colosenses y estaban tratando de persuadir a los hermanos que eran nuevos. Eran una iglesia que apenas estaba creciendo en madurez bíblica y doctrinal, y estaban adoptando muchas ideas paganas. Entonces Epafras le cuenta todo esto al apóstol y escribe esta carta. La carta de los Colosenses es quizás la epístola donde Pablo ataca más directamente a los falsos maestros. Los falsos maestros estaban allí dentro de la iglesia y se estaban mezclando con los hermanos, los estaban confundiendo con sus ideas filosóficas. Entonces la carta a los Colosenses es una aclaración doctrinal sobre ideas que sí están basadas en las Escrituras y que vencen por muchísima distancia a las ideas que decían que era ciencia. Vemos así, hermanos, cómo la palabra de Dios humilla a la ciencia humana y no hay consejo contra Jehová. También la carta, la epístola, tiene una aclaración práctica, porque si ellos tienen claridad doctrinal, podrán tener claridad práctica. Si la iglesia se confunde en ideas doctrinales, en ideas que empiezan a ser permeadas por la filosofía y la cultura de la región, entonces van a terminar haciendo prácticas que son antibíblicas. Toda iglesia que tiene una práctica negativa, una práctica antibíblica, es resultado de doctrinas antibíblicas. Y esta iglesia, hermanos, como les digo, es una iglesia muy hermosa, es sana,
Pero debido a que se estaban mezclando con ideas mundanas de su tiempo, de sus ciudades, estaban empezando a tener prácticas que contrariaban el Evangelio. Entonces Pablo, hermanos, les escribe la carta a los hermanos de Colosas y a los de toda la región circundante, a petición de Epafras, quien es el pastor que había fundado esa iglesia. ¿De qué manera podemos enfrentar a los falsos maestros? En este punto, hablando de la división, hemos tocado muchas veces acerca de los falsos maestros. Mirábamos, cuando hablábamos del deber del pastor, él los percibe, ¿sí? Mirábamos cuando hablábamos de cómo identificar a los divisores, que se disfrazan y se caracterizan por ser burladores, por cuestionar la palabra, en fin. Entonces vemos que los falsos maestros vienen de fuera y se disfrazan de cristianos, o si no, atacan desde dentro, personas que uno pensaba que eran cristianos, pero de repente empiezan a propagar ideas totalmente antibíblicas. Entonces, ¿de qué manera podemos enfrentar esa situación? Debemos enfrentar la falsa doctrina con las verdades fundamentales. Cuando una iglesia tiene claras las verdades fundamentales del Evangelio, del cristianismo bíblico histórico, podrá enfrentar y refutar a las falsas doctrinas. Se los propongo de esta manera, un ejemplo. Ustedes y yo no necesitamos estudiar la historia y las doctrinas de la secta adventista para poder refutar la secta adventista. Basta conocer las verdades fundamentales del Evangelio para que usted identifique en dónde están los errores de la secta adventista y los ataques de raíz. Es decir, en palabras de John MacArthur, yo no tengo que conocer a la mentira para enfrentarla, yo tengo que conocer es la verdad para enfrentar la mentira. Entonces, hermanos, esta carta a los Colosenses es esa misión que se propuso el apóstol Pablo para enfrentar a esos falsos maestros que estaban surgiendo con sus ideas filosóficas y aparentemente bien elocuentes y organizadas. Pero bueno, esas verdades fundamentales tienen una base. ¿Cuál? Sola Escritura. Pero también tienen un autor, un objeto de alabanza, solus Christus. Solo Cristo. ¿De qué sirve, hermanos, que una persona conozca el Antiguo Testamento y no conoce a Cristo? Esa persona podría decir sola Escritura, pero si no sabe quién es Cristo, no le sirve para nada sola Escritura. Por eso es que sola Escritura no salva. Dice la Escritura en 2 Timoteo 3:15-16: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Es decir, cuando yo conozco la palabra, conocerla no me hace salvo, pero conocerla me hace a mí capaz para lograr obras dentro de mi salvación. Es decir, la iglesia de los Colosenses tenía que conocer sobre la Escritura, pero tenía que conocer las verdades fundamentales bíblicas, pero acerca de Cristo. Si usted conoce verdades fundamentales sobre la historia de la Biblia, de la inerrancia, su infalibilidad, los atributos que ella tiene, eso está bien, es importante, es muy útil, pero eso no salva. Salva es la fe en Cristo. Entonces la iglesia de los Colosenses tiene que conocer quién es Cristo. Por eso, por ejemplo, miremos 1:15, dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bueno, le da Pablo un discurso acerca de la identidad de Cristo tan poderoso que solo está en Colosenses. De esta manera dicho, porque hay en Romanos, hay en Filipenses varias canciones, parecieran canciones teológicas que Pablo escribe en las cartas, pero estas palabras de Colosenses son únicas, son saturadas de teología, de cristología. Porque una característica de los falsos maestros es por debajear a Cristo. En cambio, el Evangelio dice: Cristo es Dios.
Entonces la iglesia tenía que conocer a Cristo. Conociendo a Cristo habría una sana práctica. Y para la iglesia de los colosenses iba a ser fácil esto. ¿Por qué? Más que porque ellos se fueran a esforzar en investigar, en escudriñar, en aprender las escrituras, en que ellos eran salvos. Empecemos, Colosenses 3:12. Dice: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cuáles son las características de la iglesia? Que somos escogidos de Dios, santos y amados por Dios. Es decir, hermanos de la iglesia de los colosenses, y obviamente todos los que profesen las mismas verdades de la fe cristiana bíblica, son escogidos por Dios, santificados por Dios, amados por Dios. Por lo tanto, tendrán la capacidad de ¿qué? De vestirse. ¿De qué? De entrañable misericordia. Esa traducción está perfecta. La palabra griega para compasión aquí se traduce mejor así: entrañable misericordia, o sea, un sentimiento que proviene de adentro de uno. Entrañable misericordia. Hermanos, hablemos ahora de la práctica, habiendo hecho una breve introducción de las necesidades de conocer a Cristo, de las verdades de que Cristo es Dios, de la deidad de Cristo, de la sola escritura, lo importante que es saber todo esto, sí. Pero esto se va a traducir también en una práctica sana. Y la práctica sana es resultado de la elección de Dios en mi vida. Si yo fui escogido por Dios, como mirábamos hablando de la serie sobre las doctrinas de la gracia, el que es llamado por Dios es capacitado para lograr hacer buenas obras que antes no podía hacer. Somos llamados y predestinados por Dios para ser santos y sin manchas, como lo mirábamos en Efesios capítulo 1. Entonces, siguiendo toda esa idea o teniendo toda esa claridad doctrinal, vemos que solamente la iglesia, aquellos que tienen esas tres características, serán capaces de vestirse de esas cualidades, de esas virtudes que solamente provendrían de un corazón regenerado, de un cristiano verdadero, valga la redundancia. Entonces notemos, hermanos, cómo era la situación de la iglesia de los colosenses, que el apóstol ya supone. O sea, miremos, Pablo no conoce personalmente a los hermanos de Colosas, pero ya ha escuchado tanto testimonio del pastor Epafras, el pastor de la iglesia, que ya hay unidad, tanto que les aseguro, ustedes son escogidos, santos, amados. No los conoce, pero sabe que son sus hermanos, y los siente tan escogidos como la iglesia que él fundó de los Corintios. Los siente tan amados como la hermosa iglesia de los tesalonicenses. Los siente tan santos como la iglesia de los filipenses, iglesias que él mismo fundó. Porque, hermanos, somos uno. Delante de Dios no somos muchas iglesias, delante de Dios somos solo una iglesia. Aunque la iglesia universal tiene distintas expresiones en esta vida, una de esas expresiones es la iglesia local. La iglesia ubicada geográficamente en un punto, de acuerdo a los planes de Dios. Aquí en el poblado Girón, Dios puso la iglesia local de Girón. Pero tenemos hermanos que tienen las mismas características de nosotros, que fuimos escogidos, amados y santificados, y por lo tanto capacitados para poder vestirnos. Entonces notamos, hermanos, que la iglesia está compuesta de gente santa, ¿sí? De gente amada por el Señor. No cualquiera, hermanos, puede ser parte de la iglesia. La epístola a los colosenses está escrita a la membresía de los colosenses. No le está escribiendo Pablo a esos filosofitos que se habían metido en la iglesia, a esos que visitaban la iglesia para cuestionar las predicaciones de Epafras o para poner en entredicho
las verdades doctrinales. Para ellos no está dirigida, sino para que la iglesia esté fuerte para enfrentar a esas personas. Claro, si esas personas escuchan las enseñanzas de la iglesia verdadera, podrán ser añadidos a ella en salvación. De lo contrario, la línea de división se mantiene, hermanos, porque unos son escogidos, y si hablamos que unos son escogidos, implícitamente hay otros que están siendo rechazados y pasados por alto. Si hay unos en la iglesia que son santos, quiere decir que había gente que iba que todavía no lo era. Si aquí habla de personas amadas, quiere decir que en la iglesia de los Colosenses habían hijos de Dios y había gente que todavía no lo era. Y así pasa en todo, y este lugar no es la excepción. Es por eso que cada quien debe mirarse a sí mismo, y la orden está dada en forma genérica: vístanse de tal, 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 tal. Pero cada quien sabe, hermanos. Pero eso sí, solamente los escogidos, santos y amados lograrán esto que está acá. Dice, vestidos. Bueno, ¿y en dónde está esa perchera? ¿En dónde queda ese closet que tiene esas mudas de ropa? Misericordia entrañable. Me voy a poner hoy. Humildad. Bondad. Esa perchera, esas mudas de ropa, vienen incluidas con la justificación por la sola fide. Cuando tenemos fe en Cristo, automáticamente el Señor nos justifica, nos declara santos por la fe de Jesús. Es decir, todo aquel que es convertido al Señor está vestido de Cristo, pues solamente Cristo tiene todas estas características. Entrañable misericordia. Recordemos cuando el leproso le dijo: si quieres puedes limpiarme. El Señor lo miró llevado por una compasión entrañable y le dijo: si quiero. Se viste de Cristo, hermanos, quien Él es bondadoso. Vio a aquella viuda sola llorando que su hijo iba siendo llevado en el féretro, y el Señor se mete en la multitud y toca el cadáver del muchacho, y el muchacho se levanta y le dice a la mujer: recibe a tu hijo. Es bondadoso el Señor humilde, quien era enjuiciado de forma ilegal e injusta, pero guardaba silencio, no miraba mal, no crujía los dientes, no deseaba venganza, no maldecía. El Señor, hermanos, de mansedumbre lleno es. Pilato le dice: ¿por qué no hablas nada? ¿No ves que yo tengo poder para hacerte libre? Y el Señor, hermanos, en forma mansa le dice: no hay poder aquí que no haya sido dado de arriba primero. Solo el Señor, hermanos, es paciente. Unos discípulos que dicen: estamos dispuestos a darlo todo por ti, a morirnos. Y ese mismo día, hermanos, no habían pasado ni 2 horas y todos habían salido corriendo, cada uno. El Señor es paciente. Todas esas cualidades las tiene el Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús es Dios, tiene atributos de la deidad de Dios. Y el Señor Jesús tiene esos atributos, esas cualidades, esas virtudes. Cuando creemos en Cristo, Él nos comparte todas esas cosas y nos vestimos de Cristo. Miremos un detalle, hermanos, muy interesante. Miremos el versículo 8. Allá mismo dice: ahora despojaos, dejad o quitar, dependiendo de la versión que usted tenga, que todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca, no se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. En el contexto que había estado hablando Pablo, ya miramos el trasfondo histórico de la iglesia de los Colosenses. Y ahora el contexto inmediato de estas palabras, ¿cuáles son? Cuando nos convertimos al Señor, cuando fuimos añadidos a la iglesia por la fe en Cristo, cuando el Espíritu Santo obró en nuestros corazones,
pasaron dos cosas. Resumiendo, ¿no? Porque muchas cosas más pasaron. Pero fuimos vestidos de Cristo y las ropas inmundas que teníamos de nuestro viejo yo fueron despojadas. Entonces miren, el pasaje está diciendo, quítense en estas ropas y pónganse en estas. Despójense de esto que caracterizaba su pasado y vístanse de esto que caracteriza a Cristo. Pero hermanos, ¿saben? Tan bonito que suena cuando a uno le hablan de amor, de bondad, de humildad, ¿cierto? Es fácil. Pero a veces necesitamos que nos pongan ejemplos de lo que se está refiriendo. Porque si lo dejamos así en palabras, podemos caer en el peligro de utilizar eso como palabras bonitas que adornan un discurso y no llevarla a la realidad. Entonces aparece el versículo 13, dice, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la misma manera que Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Estamos vestidos de Cristo, tenemos esas ropas de virtudes que vienen de Él, pero ¿de qué manera podemos practicarlas? ¿De qué manera compruebo que efectivamente soy un hijo de Dios, escogido, santo y amado? ¿Cómo sé que eso es verdad en mi vida y no es una palabra egoísta, arrogante? Que alguien que no sea hijo de Dios diga que lo sea. Sus hechos lo niegan y muestran que es falso. Entonces, ¿de qué manera podemos saber que efectivamente somos esos a los que se está hablando? Versículo 3, entonces, hay unas cualidades que reflejan esos escogidos, santos y amados. La iglesia tiene unas características que no solamente son doctrinales, son importantísimas, son innegociables, no se pueden vender. Colosenses 1, 2 ha hablado de todo eso y ahora en el 3 lo traemos a la práctica. Nos soportamos unos a otros. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. A la iglesia. Esto aquí ya nos deja ver que aquellos que hoy día profesan una fe cristiana y no tienen iglesia son o falsos convertidos o hijos rebeldes que el Señor va a disciplinar. Pero la fe cristiana, hermanos, es una fe colectiva, que es obligatorio ser parte activa como miembro de una iglesia. Por eso la carta le hablas a ellos y les dice, sopórtense unos a otros. Entre nosotros como iglesia estamos llamados a eso, a soportarnos unos a otros, a perdonarnos. Entonces, esas cosas que están en el 13, yo no las puedo lograr si no estoy convertido. Yo no puedo lograr soportar a gente que ni siquiera es mi familia de sangre. No puedo lograr perdonar a alguien que se congrega donde yo una vez fui si yo no he sido regenerado. En cambio, si hemos sido regenerados por el Señor y hemos sido convencidos de la necesidad de reconocer los pecados, de andar en santificación y de ser parte activa de una iglesia, entonces seré capaz de lograr esto. Es decir, solamente los que estén vestidos de esa manera podrán soportar y perdonar. Aquellos que no, simplemente se largan, se van, mantienen resentimiento, amargura y rencor en sus corazones y prefieren murmurar, dividir, chismear. Pero los santos, amados y escogidos de Dios no actúan así. Estar así vestidos, hermanos, no es algo que provino de nosotros. Nosotros no tejimos esa ropa. Nos la regalaron. Nosotros no tejimos esos vestidos. Nosotros no tenemos, hermanos, que ir a buscar dónde queda esa tienda donde vendan esa ropa. Ya nos las dieron a través de la fe en Cristo. Por lo tanto, estamos capacitados para brindar lo que de gracia recibimos.
Si recibimos la gracia de Dios al haber sido escogidos, santos y amados, entonces seremos capaces de lograr brindar ese amor, ese soporte, ese perdón a los que también como yo son santos, escogidos y amados. Porque dice unos a otros, entre unos a otros, ¿quiénes? Obviamente uno tiene que estar en paz incluso con los de afuera, como dice Romanos. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todo el mundo. Eso incluye a los de afuera. Pero hermanos, la prioridad es la iglesia. Mantener la fraternidad, mantener la unidad de la iglesia. Es decir, yo me he visto de estas y estas cualidades y soporto entonces a mis hermanos porque ellos, al igual que yo, fuimos llamados por la misma gracia. Él no es mejor, yo no soy mejor, somos iguales. Entonces, lo que recibimos de gracia, eso damos de gracia. ¿Qué? Perdón. Mateo 6, del 9 hasta el 15. Pueden mirarlo ahí con su Biblia abierta. Está la oración del Padre Nuestro. Usted se la sabe. Hay un versículo de esos, ese pasaje que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, los hijos de Dios no siempre fuimos hijos de Dios. Teníamos otro papá. Pero por gracia fuimos adoptados por Él, solo especiales. Miremos el versículo 12. Perdónanos nuestros pecados o deudas, dice en las versiones más conservadoras, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros o nos deben. Versículo 14. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Nosotros no siempre fuimos hijos de Dios y teníamos una deuda que no podíamos pagar. Éramos reos de juicio y condenación eternos. Y la deuda que teníamos, hermanos, tenía infinitos ceros. Infinitos. Teníamos que pagar en el infierno por la eternidad si por lo menos quitábamos un cero. Y seguro no alcanzaría, hermano, la eternidad para borrar un cero de la deuda. Pero esa era la deuda que teníamos. Y alguien la pagó por nosotros. Entonces no puede ser como es aquella parábola que ustedes recordarán. En esa parábola, hermanos, el rey le perdonó esa deuda grandísima a su servidor y el servidor se fue en el camino, sí, feliz porque la deuda que era imposible pagar, se la perdonaron, se la condonaron. En esa cultura, si no pagaba la deuda, tenía que pagar con cárcel y tenía que vender a su esposo y a sus hijos como esclavos. Pero fueron perdonados. Y resulta que el hombre que fue perdonado va por el camino y se encuentra a uno que le debe, pensemos, 30,000, 300,000, 3 millones, 30 millones, que en realidad no es nada comparado a lo que nosotros debíamos. Y este hombre coge a su deudor, lo coge el cuello y le dice: págame o te meto a la cárcel. Hermanos, qué cinismo. ¿Cómo sé que yo tengo esa vestidura? ¿Puedo hacer esto? Ese hombre había sido perdonada su deuda, luego se la cobró a su amigo y el rey se enteró. Y le dijo: no sabes qué, me la pagas, no tuviste misericordia, la misericordia que yo te di a ti no la tuviste con tu amigo, me pagas. Llévenlo allá a la cárcel hasta que no termine de pagarme y no me sale de ahí. Y así fue, hermano, se quedó allá para siempre. Solamente una persona que esté vestida de Cristo podrá brindar eso que un día recibió. La ofensa que usted y yo podamos recibir de un hermano no se compara a la ofensa que le hicimos a Dios todos los días, toda la vida, desde Adán hasta hoy. Entonces, si una persona no es capaz de perdonar o no soporta a otro
es una evidencia de que esa persona no es hija de Dios, no ha nacido de nuevo, no está vestida de Cristo, no es miembro de la iglesia. Sopórtense unos a otros. Esa palabra en español es bastante, hermanos, inconveniente, la verdad. Lo que pasa es que el término griego no existe en español y es la palabra más adecuada de acuerdo a los traductores de la Reina Valera. En cambio, por ejemplo, la versión de la traducción viviente dice: compréndanse. Esa palabra, hermanos, de soportarse mutuamente, como ya les he dicho muchas veces atrás, no significa uno aguantarse a la gente. En el contexto de la cita también Pablo ha dicho: no se dejen influenciar por filosofías mundanales, ni tampoco crean que repitiendo los rituales judíos ustedes van a ser más aceptos por Dios o van a llegar a un estado de iluminación o de perfección. Basta con solo Cristo, la fe en Cristo. Cristo había roto las barreras religiosas, las barreras culturales que había entre Israel y los convertidos gentiles. Entonces, en una iglesia podían haber israelitas puros como gentiles, pero ya no había diferencia, porque todos ahora eran parte de un solo cuerpo llamado la iglesia. Entonces, Dios nos ha dado una naturaleza nueva. Es por eso, hermanos, que vemos como el tema de la regeneración también es muy amplio. ¿Qué es regeneración? Nacer de nuevo, sí. Pero Colosenses, ¿cómo lo dice? Colosenses le llama vestido nuevo. O sea, regenerarse es cambios de ropa. Yo tenía unas ropas de muerte antes, de condenado, y ahora me dieron las ropas de un hijo, del Hijo de Dios. ¿Qué es regeneración? Ser cambiados de las ropas de mi vida del pasado, de muerte, y ser vestidos con las vestiduras de Cristo. Entonces, hermanos, si alguien en la iglesia de los Colosenses no soportaba a un hermano, es como si estuviera levantando otra vez esa barrera que Cristo le ha roto. Si en la iglesia, hermanos, había personas con resentimientos y con faltas de perdón, esas personas estaban levantando esa muralla que un día Dios había roto a través del Hijo. Cuando no aceptamos a un hermano, cuando no toleramos las fallas constantes de un hermano, cuando no perdonamos a un hermano una ofensa que nos hizo a nosotros, estamos levantando esa barrera otra vez, como hacían los fariseos. Entonces mire, sepa que no solamente es el deber de perdonar, también es el deber de soportar las fallas constantes de un hermano. Si a usted le da fastidio y jartera, como dicen, las fallas constantes de alguien, examine si está mal, porque está escrito: sopórtense unos a otros mutuamente, porque así, hermanos, como nosotros hallamos muchas veces molestia, humanamente hablando, por alguien, hay gente que la siente también por nosotros. Si usted no soporta a alguien, examine su corazón, porque tal vez está teniendo un concepto grande de usted mismo. Por eso, entre las vestiduras que estaba, humildad. El humilde no anda quejándose de lo que hacen los hermanos. Sencillo. Vamos a Romanos 15:7. Por tanto, recíbanse los unos a los otros. Otras versiones dice: acéptense, como también Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. ¿Saben? Nadie aquí aceptó a Cristo. Ya eso lo sabemos. Solamente una congregación humanista, ignorante de las doctrinas bíblicas, diría que uno acepta a Cristo en el corazón. No. Nosotros fuimos los aceptados. ¿Y qué dice ahí? Así como Él nos aceptó a nosotros, así como Él nos recibió en la casa de su Padre, nosotros debemos dar esa aceptación y ese recibimiento a los hermanos. En una iglesia local,
no hay manual de convivencia. No lo necesitamos. No hay un panfleto por allí, un folleto que diga las condiciones de comportamiento, o una valla de estilo sindicato, hermanos, con quejas y en fin. No hay condiciones de comportamiento previamente establecidas de forma literal. En la iglesia local funciona otra cosa, porque es que aquí no estamos en una asociación. Esto no es una sociedad. Esto no es ni siquiera una familia común y corriente. Esto va más allá, hermanos. Cada hijo de Dios ha recibido en su corazón la ley de Dios y la tiene aquí escrita. Si habláramos de un manual de convivencia, de cómo debemos comportarnos frente a los hermanos, está en el corazón escrito por medio de la obra del Espíritu Santo. Cuando tenemos inquietudes, acudimos a las Escrituras, palabra del Espíritu Santo. Bueno, de esa manera podemos andar en un vínculo perfecto con los demás redimidos. ¿Cómo hacían los colosenses para andar en paz, para poder soportarse? Pablo ni siquiera se esboza o trata de hablar de forma extendida del tema, solamente le dedica 3 versículos. En cambio, cuando habló de la doctrina de que Cristo es Dios, le dedicó capítulo 1, capítulo 2, ¿sí? Porque es que cuando ya hemos sido regenerados, podemos entender lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos por la palabra, por nuestras conciencias que han sido renovadas, por que nos estimulamos mutuamente en la iglesia. Alguien que ha sido vestido de Dios está llamado a soportarse. ¿Cómo podría alguien decir que está llevando a cabo la fe cristiana si no tiene iglesia? ¿Qué hace él para aplicar esos versículos si vive su vida solo? Una de dos: o Colosenses no es para él, o Colosenses se equivocó, o se le olvidó meter a gente así extraña, llaneros solitarios. No, es que gente así es extraña bíblicamente, son extraños. No tiene sentido. Dice que es cristiana pero que no cree en iglesias. ¡Qué ridículo! Él no sabría de Cristo si no fuera por la iglesia. Él dice que no le cree a la iglesia. Es ridículo. Los hermanos estamos llamados a despojarnos de aquellas obras de la carne que impiden que todo esto sea realidad. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Iras, enojos, maldiciones, blasfemias, mentiras. Esas son características de alguien que no ha sido vestido, o que por lo menos, hermanos, es bastante inmaduro en la fe, para no negarle su conversión tan rápido. Entonces, si nos despojamos de estas y nos vestimos de esta otra, entonces seremos capaces. Porque, hermanos, ¿cómo podríamos soportarnos unos a otros, diferentes en temperamento, en proveniencias socioculturales, en proveniencias académicas, en proveniencias de todo tipo, diferentes gustos, diferentes perspectivas, pero que en Cristo ahora somos uno y pensamos de una misma manera y buscamos a alguien, todos, de la misma manera, no cada quien como le parezca? Pero ¿cómo podríamos ser capaces de esto si mantenemos las prendas de la carnalidad? Primero hay que despojarse la una y luego sí ponerse la otra, porque es que yo me puse una manga de humildad y la otra de arrogancia. ¿Cómo puede ser? Uso una camisa por debajo de malicia y me visto una camisa por fuera de mansedumbre. Hermanos, ¿cómo es posible? ¿Qué diferencia hay entre rencor y resentimiento? El rencor es un resentimiento arraigado y tenaz, o sea, es cuando el resentimiento lleva mucho tiempo. Y el resentimiento es un sentir de pesar, enojo, dolor o flaqueza por algo. Si yo le dijera que usted es resentido, ¿a usted le parecería dura esa palabra?
Pues saben, somos más resentidos de lo que pensamos. El resentido es el susceptible, el que se siente ofendido, el que se siente aludido. No se está hablando de la persona y se siente aludida. Eso es resentimiento. El resentimiento es, hermanos, una susceptibilidad tan notable que la persona siente que lo que se está hablando es contra él. Y luego piensa y piensa y se entristece, siente dolor, o si no se enoja. Si deja mucho tiempo esos pensamientos, se convierte en rencor. Alguien que actúa de esa manera, hermanos, que necesita pronto ir allá, hermanos, al guardarropa, hacer un cambio en las vestiduras, quitárselas de la carne. La carne es susceptible, es resentida, es rencorosa. Esas actitudes reflejan una comunión pobre con Dios. El Dios altísimo y santo no aceptaría escuchar la voz de un vil pecador, pero nos aceptó por Cristo. ¿Y usted se atreve a no aceptar a un hermano? ¿Es que usted es más grande que Dios? No tolerar, no perdonar a un hermano que también es igual de redimido es comportarse como un semidios. O sea, tiene que rogarle su perdón. No, señor, se baja de ahí o lo tumbamos. Esa tarima de arrogancia, de altivez, disfrazada de mártir, de víctima. No, las personas no tienen por qué cumplir nuestros estándares. No tienen por qué andar conforme nosotros pensamos que ellas deben andar. Cada hijo de Dios tiene la ley escrita en su corazón. Cada quien sabe cómo andar. No estamos llamados a ser policías de los hermanos. Nos soportamos unos a otros. Estamos tratando de profundizar en eso. ¿Qué significa? Que la gente no tiene que cumplir mis estándares, que yo los acepto, los recibo como ellos son. Son igual de miserables a mí. Tienen defectos diferentes a mí, pero también quizá yo sea más defectuoso que él. Entonces no necesitan ellos ganarse la aprobación de otro hermano. Ya tenemos la de Dios. Allá en Mateo 6, hermanos, cuando mirábamos el Padre Nuestro, los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y pues ustedes ya se la saben y ya la leímos. Ahí decía, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, reconocemos nuestra condición pobre, inútil, que tenemos que decirle a Dios que nos dé comida, porque somos criaturas dependientes, que no podemos solas. Y perdónanos, o sea, van pegadas las dos peticiones. Pedir provisión, pedir cosas materiales, va unido a pedir perdón. Si usted no ha perdonado, ¿cómo se atreve a pedirle ni siquiera pan a Dios? Cuando, hermanos, nosotros hacemos una oración o escuchamos a alguien que ora y ora, pero no dice nada de perdón, es una sospecha de que no ha perdonado. Esas oraciones que son muy bonitas, hermanos, llenas de todo. Tienen alabanza, gratitud, tienen peticiones y otras alabanza y gratitud y peticiones, y no pido perdón en ningún momento. Porque si somos capaces de pedirle a Dios provisión, estamos llamados a también pedir perdón a Dios, porque todos los días pecamos y tenemos que arrepentirnos todos los días. Pero mire, así como yo pido perdón, lo necesito, también yo tengo que dárselo a los hermanos. Ellos no tienen que rogármelo. Yo no soy Dios, ni soy como Dios en nada. Ellos no me tienen que rogar a mí que yo los perdone. Yo se los doy porque Él me perdonó a mí. Es mi deber, me toca perdonarlos. Si no los perdono es porque no sería hijo de Dios. Entonces, hermano, la gente no tiene que acudir a mí a pedirme el perdón. Por favor, perdóneme, para que yo los perdone. O sea, es un procedimiento que puede ser bíblico, que alguien se acerca a pedir perdón. Eso está bien, eso es bíblico. Lo vimos ya muchas predicaciones atrás, como para que alguien torciera las palabras. Yo les decía, hermanos, que esa epístola de los Colosenses es una carta que escribió Pablo a una iglesia que él no fundó. Una iglesia que era muy bonita, pero que empezaron a ver infiltrados con enseñanzas raras, filosóficas y paganas.
Entonces, cuando empieza a haber una mancha en la doctrina, empiezan a haber malas prácticas. Y una de esas es la altivez, el resentimiento, la impaciencia unos con otros, porque una manera de aflorar la impaciencia y el rencor es el orgullo. Y cuando la gente no le da eso que espera, entonces se resiente. La raíz del problema se llama orgullo y está presente en cada corazón. En algunos en más medida que en otros. De todas maneras, la epístola fue escrita a una iglesia, a una comunidad de creyentes salvos. Así lo pudimos corroborar, por ejemplo, en el 12 dice: ustedes santos, amados, escogidos. Sí, da las 3 características de aquellos que son parte activa del pueblo de Dios, que son escogidos por Dios, son amados por Dios y son santos. Quiere decir que no todo el que iba a la iglesia de los Colosenses se lo era, pero sí las palabras que se están hablando en esta tarde van dirigidas a ellos. Bueno, versículo 13 se nos dice que debe haber un cambio de muda de ropa. Entonces nos quitamos esas obras carnales que impiden la paz de la iglesia y nos vestimos de unas características y unas virtudes que le pertenecen solo a Cristo. No hay ningún ser humano que tenga estas características plenamente. Todos, en nuestro recorrer en la vida diaria, estamos aprendiendo a desarrollarlas, a vestirnos, ¿cierto? Pero no podemos, hermanos, aguardar una muda de ropa mundana, carnal y diabólica, mientras a la vez nos vestimos de Cristo, de bondad, de mansedumbre. No tiene sentido. O sea, es algo que no combina, muy mal visto y da mal testimonio. Entonces, una manera de reflejar que la persona realmente está vestida de Cristo, una manera de corroborar, es viendo los frutos de la persona. Pero esos frutos no solamente son buenas obras, no solamente es que la persona empieza a tener amor, paciencia, dominio propio, como dice Gálatas 6, sino que también tiene una capacidad que va por encima de las capacidades comunes. Los seres humanos son seres inteligentes, racionales, pero debido a la caída en el pecado de Adán, en la cual todos han sido inmersos por voluntad de Dios, esas capacidades quedaron permeadas por el pecado. No hay ninguna persona de los seres humanos inconversos que tenga una conciencia buena delante de Dios. No hay ninguna obra que las personas que no son creyentes puedan hacer, que puedan agradar a Dios, porque el pecado las cubrió completamente. Hay cosas que no pueden salir de su corazón natural. El corazón natural es arrogante, es altivo, es orgulloso, es resentido, pero solamente aquellos corazones que han sido regenerados por el poder de la palabra serían capaces de ser verdaderamente humildes. Solamente aquellos corazones que han sido regenerados podrían ser verdaderamente perdonadores, pacientes y mansos. Entonces los frutos, vea que son muchas cosas, hermanos. Cristo dijo: por los frutos los conocerán, ¿cierto? Pero nos quedamos cortos en hacer la lista de a qué frutos se refiere. Pues este es uno de ellos. Solamente los escogidos, santos y amados pueden perdonar. En cambio, aquellos que no lo son, les cuesta, es difícil. Lo tienen ahí, lo retienen, lo piensan, les amarga el corazón, les duele, porque no han nacido de nuevo. Ellos no pueden dar algo que no han recibido, perdón. Como no han sido regenerados, no han sido perdonados por Dios. Y si no han sido perdonados por Dios, no pueden dar el perdón que no conocen. Entonces, por eso, hermanos, es evidente que esta epístola está dedicada solo a los hermanos de la iglesia, porque solamente ellos son los santos, amados, escogidos por Dios, y por lo tanto han sido capacitados sobrenaturalmente, por así decirlo, a dar algo que por su naturaleza no podían haber dado. ¿Qué? Perdón. Hoy día, hermanos, se habla mucho de perdón, y más en nuestro país, Colombia, donde hace poco se firmó un tratado, ¿cierto?, con unas fuerzas armadas revolucionarias. Y es muy lindo hablar
del perdón, de olvidar, ¿cierto? Pero una cosa es decirlo y otra cosa es de verdad vivirlo. Cuando toca el momento de vivirlo, hermanos, es que vemos quién es quién. Es muy bonito, hermanos, todo el mundo dice que es lindo el perdón, es bonito perdonar hasta cuando tienen que perdonar ellos algo. Entonces es bastante triste, hermanos, que el ser humano hoy hable también del perdón cuando es algo que ni siquiera ellos tienen y tampoco pueden ofrecer porque no lo conocen. Es un fruto que proviene del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese perdón tiene un reflejo, tiene una manera de ser y se ve de forma completa en la iglesia local. En la doctrina cristiana histórica, ustedes han escuchado a los niños cuando ellos han hablado aquí enfrente, ellos les han hablado a ustedes sobre la iglesia, aquellos que todavía no son miembros. Los miembros ya conocen por discipulado y por declaración de fe qué es todas esas cosas. Pero en la doctrina cristiana histórica, la iglesia podríamos hablarla de dos maneras. Primero, la iglesia es universal. Universal porque la componen todos los santos que han vivido, hasta los muertos, los que ya han muerto, que han tenido la fe en Cristo, que se han arrepentido, que predicaron la palabra, que fueron perdonados. Es una iglesia, hermanos, que no hay ningún lugar que los pueda contener, son muchos. Los que murieron, los que viven hoy y los que vendrán después. Esa es la iglesia universal. No hay una nacionalidad, todos somos un pueblo de todas las naciones. Esa es una manera de hablar de la iglesia universal. Y está la otra manera, es hablar de la iglesia local. Esa iglesia universal es invisible, porque está en todas partes, hermanos. Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ya estoy yo en medio de ellos. Ahí está la iglesia universal. Pero la iglesia local es la expresión literal, física, de que hay una iglesia universal. Nadie puede decir que es parte de la iglesia universal si no es miembro de una iglesia local. La iglesia local es una sección de esa iglesia universal ubicada en un punto geográfico. Por ejemplo, aquí, esta es la iglesia de Girón. Entonces, hermanos, este perdón del que estamos hablando se ejercita, se manifiesta en la iglesia local. ¿Cuál es la iglesia local de este libro? Colosas. Colosas era una ciudad. Entonces los hermanos de la iglesia de Colosas se les dice los colosenses, así como los gironeses. Entonces los hermanos tenían que ejercitarse en la práctica del perdón, empezando desde casa, desde la iglesia local. Y es por eso que en el 13 Pablo les dice: sopórtense unos a otros, hermanos, ustedes de la iglesia, sean comprensivos con las faltas de sus hermanos. La cruz es algo ese suceso en la cruz, hermanos, es cósmico, bastante pobre, rebajarlo a solamente un emblema. Hay tanto, hermano, que hablar de ahí. Y una de las cosas que provienen de la cruz es el hecho de que antes estábamos alejados del pueblo de Dios y había una muralla que era impenetrable, era imposible escalarla, y cuando Cristo muere en la cruz, esa muralla se derrumba. Entonces, cuando una persona se niega a aceptar a un hermano de la iglesia, a no tolerarlo, a andar quejándose de él, a no perdonarlo, a andar con rencor y resentimiento contra un hermano, esa persona está levantando la muralla otra vez. Está haciéndose pasar como si fuera un Dios, cuando él fue igual de miserable el hermano que fue rescatado. Entonces, hermanos, todos somos iguales. Y al ser todos iguales, se supone que todos los hermanos, escogidos, santos y amados, están vestidos de Cristo. Y ese vestido de Cristo se refleja en el perdón. Pero en el perdón, miren cómo Pablo habla. Antes de hablar de perdón, ¿de qué habla? De soportar. A la persona que más le cuesta perdonar es la que ni siquiera se soporta a sí misma. No soporta ni a su familia, el de su propia casa. No soporta al hermano, no soporta al prójimo. Entonces, las personas que no hayan soporte
no son comprensivas, son los más propensos a tener falta de perdón, porque está inflamado y envanecido en su arrogancia y en su ego. Esas palabras son corticas. Miren el 13, dice: sopórtense unos a otros, perdonen a todo el que los ofenda. Vean, o sea, es bastante conciso, bastante resumido, es muy cortico. En cambio, cuando habla de doctrina se extiende y nos habla, pero cuando habla de la práctica es muy sucinto, resumido. ¿Por qué? Porque la ley está en el corazón, hermanos. Seremos capaces de andar en esos mandatos. Ya compete entonces al pastor de la iglesia local exponer el significado de cada una de esas palabras corticas para mostrar a la iglesia que aunque aquí en la Biblia sean líneas cortas, hay una infinidad de tesoros que nunca, hermanos, acabaremos de excavar. Los seres humanos es la criatura más orgullosa del universo. Somos resentidos, unos en mayor medida que en otros. Pero la manera de saber qué tan resentidos somos es, hermanos, qué tipo de cosas son las que lo vuelven a usted susceptible. ¿Qué tipo de cosas le hacen sentir enojo, dolor, flaqueza, pesar? ¿Es usted propenso a eso? Muy fácilmente. Eso significa que usted es más resentido de lo común. Y si es resentido, ¿cómo podrá soportar? La persona resentida no puede soportar a nadie, hermanos, porque siempre está a la defensiva, siempre está propensa a ser ofendida, hermanos. Todo el mundo la ofende y nunca ofende a nadie. Él siempre es la víctima, nunca el victimario. Él es el mártir, pobrecito, cuando en realidad es que él está inflamado en su ego. Entonces, hermanos, esas cosas reflejan una pobre comunión con Dios. Es pobre, bastante pobre, por no decir que no es escogido. Pues la palabra está hablando de a quiénes: santos, amados y escogidos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. 11 y 12 están divididos en versículos, pero hay un conector que hace que sean una sola cosa, una sola necesidad. ¿Cuál? Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y dónde hay? No había habido una I, no dice Padre nuestro que está en los cielos y santificado sea tu nombre. ¿Sí? No dice y venga a tu reino y hágase tu voluntad, no. En cambio ahí sí hay un conector. O sea, cuando viene la parte de las peticiones, la persona reconoce que es una criatura pobre, inútil y dependiente, y le dice: oh Dios nuestro, creador y hacedor, eres tú quien nos das el sustento, danos el pan, Señor. Y esa petición es de todos los días, por eso dice cada día. Y perdónanos nuestras deudas. Esas deudas son igual de urgentes a comer hoy. Uno se preocupa por el desayuno, el almuerzo y la comida. Algunos hablan de medias 9, 11, medias 9 nocturnas. Pero ¿quiénes hablan de perdón? De pedir perdón, de dar perdón. Y ambas cosas están conectadas. Ambas cosas son importantísimas. Y no hay ninguna persona, hija de Dios, saludable, que pueda decir: ya comí hoy, pero no he perdonado. ¿De qué le sirve tener el estómago lleno y un corazón muerto? Se va a ir lleno al infierno. Entonces, Efesios 4:32. En ese versículo, todo lo que vimos en Colosenses 3, todo lo que vimos en Mateo 6, está resumido. El 31 dice: quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería. La amargura la vimos que proviene de un corazón susceptible, ¿no? Gritería, maledicencia, o sea, andar insultando, maldiciendo, toda malicia,
¿Qué más dice? Antes, o sea, en vez de eso, mire que le está hablando a la iglesia, porque es que la iglesia sigue luchando con esas cosas. O sea, los que han sido regenerados, los que somos hijos de Dios, no somos gente perfecta. Somos gente que todavía tenemos esas obras carnales, esas actitudes grotescas, todavía emanan de nuestro corazón, todavía están ahí. Antes sean benignos unos con otros. Les está hablando a la iglesia de los Efesios. Misericordiosos, perdonándose unos a otros. Mire que es lo mismo casi de lo que decía Colosenses, pero que añade Pablo que no decía Colosenses. Dice, como también nos perdonó Dios a ustedes en Cristo. Entonces mire, hermano, ahí está clara la esencia del tema del perdón. Nadie puede dar perdón si no está en Cristo. Nadie puede dar perdón si Dios primeramente no lo ha perdonado a él. Alguien que no ha sido perdonado es una persona amargada, enojada, iracunda, gritona, maldiciente, maliciosa, y que le cuesta o no sabe o le molesta perdonar. No es amable, no es compasiva con las demás personas, porque no puede dar algo que no ha recibido. Entonces Pablo, hermanos, con mucha confianza, sabe que al igual que en la iglesia de Colosenses había gente santa, escogida y amada por Dios, verdaderamente iglesia. En la iglesia de Efesios también, por eso él no duda, él dice, los perdonó Dios a ustedes. Pablo está asegurando que ellos son escogidos también, santos y amados. Y por lo tanto, capacitados por el Espíritu Santo para lograr dar algo que recibimos de Dios, el perdón. Las gentes de, por ejemplo, hermanos, Roma, tan llena de superstición y de ideas extrañas a las Escrituras, además de enseñar un montón, hermanos, de doctrinas de demonios, ellos enseñan a la luz de Mateo 6 que una persona perdona y es perdonada. Y si uno lee otra vez lo de Mateo 6, usted puede tenerlo allá todavía, Mateo 6, allá en el versículo 15, decía, si ustedes perdonan, se les perdonará. ¿Se acuerdan que les comentaba eso también? Entonces algunas sectas, incluyendo a Roma como cabecilla de todas esas cosas, que la salvación es por las obras. Si usted perdona a alguien, será perdonado. O sea, el perdón de Dios está supeditado a que usted un día le dé la gana perdonar. O sea que lo que da el poder no es el perdón de Dios, sino su propio perdón. Hermanos, las Escrituras son muy claras. La salvación no es por obras y por lo tanto la única manera de ser perdonados es que en Cristo. ¿Y cómo se puede estar en Cristo? Por medio de la fe, sola fe. Bueno, entonces, hermanos, si empezamos a practicar el tema del perdón, el escenario por excelencia para verificar quién es quién es la iglesia local. Entonces, pobres miserables, aquellos que andan sin iglesia y dicen que son cristianos, ¿cómo pueden ejercitar algo en rebeldía a la palabra de Dios? ¿Cómo se atreven, hermanos, tantas personas que prefieren salirse de las iglesias porque fueron ofendidas? Nos muestra que ellos no son santos, amados ni escogidos. Entonces no ganamos el perdón por perdonar. Perdonamos porque tuvimos el perdón, porque nos regalaron el perdón. Y ese perdón lo reflejo con mis hermanos primeramente. Yo los soporto, no mantengo rencor en mi corazón, no los evado, no me distancio. Yo prefiero estar con ellos, yo los retengo. Si se siente ofendido y pareciera distante a irse, uno, hermanos, va y lo trae porque estamos unidos en el cuerpo de Cristo. Eso es una iglesia. Entonces la iglesia es el cuerpo, la iglesia es el templo, la iglesia es el baluarte, la iglesia es la familia. O sea, es tan rica, hermanas y hermanos, el tema de la iglesia,
que no hay una sola definición, sino muchas. Entonces una persona que tiene odio y no soporta la iglesia es porque no es parte de la iglesia, porque no ha sido perdonada, es ajena al pueblo de Dios. Mientras que la palabra nos insta a que nos retengamos unos a otros. Entonces decía, antes sean benignos unos con otros. ¿Qué es ser benignos? Ser amables. Que la falta de perdón presupone falta de benignidad. Si él se siente más grande que los demás, tiene y siente que está en capacidad de exigirle a todo el mundo, de juzgar a todo el mundo, pero no un juicio bueno bíblico, sino un juicio destructor. Entonces, hermanos, si estamos hablando del tema de la fraternidad bíblica, la fraternidad es una realidad que vivimos por gracia del Espíritu Santo. Pero esa obra, hermanos, la mantenemos nosotros. Es como un trabajo de parte y parte. El Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu Santo nos regala todas estas virtudes. Nos viste de Cristo, nos da, hermanos, el ropaje adecuado. Pero nosotros debemos perseverar en todo esto. Bueno, vamos a 1 Pedro 3:8. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredaran bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, que refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su oración. Eso lo leímos esta mañana, ¿no? En Salmos. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Preservar esa paz. La paz es algo, hermanos, que cuesta mantener, pero que vale la pena mantener. Será un reflejo, un fruto, un resultado de que es una iglesia bíblica, que trabaja, que propende por perseverar en esa paz, en eso que se llama amor fraternal. ¿Cómo podemos mantener esa unidad, hermanos? Pues ahí está la respuesta del Espíritu Santo. Él es Dios, capaz y poderoso para hacer que personas tan diferentes sean un solo cuerpo. Y les da la capacidad para que ese cuerpo se mantenga unido. ¿Cómo? Con el perdón. El perdón es una herramienta, hermanos, imprescindible para mantener la paz en la iglesia local. Ser satisfechos en nuestra carne no se compara a la llenura espiritual. Los hijos de Dios, los que pueden decirle a Dios Padre nuestro, sabemos que no solo de pan vive el hombre. Los hijos de Dios que podemos decir el Padre nuestro, decirle a Dios Padre por la fe en Cristo, sabemos que esto pasará y volveremos al polvo. Esto se va a acabar, hermanos. Así que tener satisfacción en nuestras necesidades físicas no nos llena realmente. Es más, los cristianos comemos es por necesidad, hermanos. Porque nuestra llenura, nuestra satisfacción está en Dios, en Cristo. Podemos tener un trabajo que nos provea económicamente, pero nuestra alma necesita ser alimentada espiritualmente. Por eso, hermanos, vayamos para Isaías 55:2. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coman del bien, y se deleitará su alma con grosura. Inclinen su oído, vengan a mí, oigan y vivirán. Y vivirá su alma. Y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hermanos, nuestro trabajo y lo que invertimos, e incluso lo que compramos para comer, no nos sacia. Porque el Hijo de Dios se sacia es en el alma. Tener un buen trabajo, buena alimentación, no nos sacia. Lo que nos sacia, hermanos, es la palabra que nos llena el alma. En cambio, la gente del mundo, hermanos, se siente contenta cuando su estómago está lleno.
Cuando tienen todo lo que en lo natural necesitan, porque no conocen más, esa será su única porción. Ese es el máximo cielo que podrán conocer. En cambio, para nosotros, hermanos, esta vida es insuficiente. Nunca estamos satisfechos en el buen sentido, porque sabemos que esa satisfacción y llenura está en Dios. Buscar la satisfacción en las cosas terrenales es la madre de la idolatría. Entonces, hermanos, decimos, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Pero no me es suficiente. Necesito tu perdón. Yo quiero estar en paz contigo siempre. Mantener mi comunión contigo. Perdóname. Y cuando estemos en el cielo, hermanos, ya no vamos a necesitar decir, perdónanos. Ya fuimos perdonados. Cuando estemos en el cielo vamos a recordar que fuimos perdonados todos los días. Ya no vamos a recordar que Dios nos dio el pan nuestro cada día, hermanos. Por así decirlo, ¿no? O sea, vamos a ver qué tan prioritario era, hermanos. No vamos a estar en la eternidad pensando qué fue lo que comimos. Estamos allá en el cielo y diciendo, me perdonaste todos esos días. Tú contaste el número de mis días. Y ahora que ya ha pasado mi vida, sé cuántos fueron. Y me perdonaste todos esos días. Y hermanos, y la eternidad no alcanzará para recordar en una gratitud infinita ese perdón que recibimos. Entonces decía, nos vestimos con entrañable misericordia, o sea, con una compasión que sale de las entrañas, de lo adentro, hermanos. Somos benignos porque somos personas bondadosas con los demás. O sea, cuando encontramos a alguien que es áspero, que es difícil, no vamos a actuar como esa persona, sino vamos a ser amables y suaves. Eso es benignidad también. Vamos a ser humildes, hermanos. No vamos a tener un concepto de nosotros mismos grande. Si la gente, hermanos, si servimos a Dios, si la gente quiere pasar por nosotros como un tapete, que pasen, hermanos. Mansedumbre. Estar dispuesto a sufrir daños o insultos y propender en lo posible a no infringirlos. Eso es mansedumbre. ¿Qué más decía? Paciencia. El que no soporta no es paciente, hermanos. Paciencia es una persona que no tiene una ira explosiva, no tiene dominio propio, no es vengativo. Decíamos y veíamos que el único que tiene todo eso es Cristo. Pero estamos vestidos de Cristo. Bueno, dice en el versículo 13, soportándose unos a otros. O sea, ese soportándose es la consecuencia. Si tenemos esa muda de ropa, vamos a soportarnos. Si nos soportamos, nos perdonamos unos a otros. ¿Qué dice? Si alguno tiene queja contra otro. Hermanos, las personas que se andan quejando de los hermanos, esa palabra queja significa acusar o inculpar. O sea, quejarse bíblicamente es acusar o inculpar. ¿Sabe quién es el acusador por excelencia? Se llama Satanás. ¿Sabe quién es el que inculpa? Un juez. Los hijos de Dios, hermanos, no somos fiscales acusadores y tampoco somos jueces divinos. Por lo tanto, hermanos, si tenemos alguna queja contra otros, tenemos que pasarlas por alto, así como Dios pasó por alto las que tenía contra nosotros. Porque Él sí, siendo santísimo, altísimo, purísimo, bondadoso, supremo en clemencia, Él sí tenía autoridad y la tiene, hermanos, para inculpar, enjuiciar, acusar por la eternidad. Pero usted y yo no. Somos gusanos sucios, que no tenemos derecho a juzgar a otro gusano que también es sucio. Alguien que no ha entendido la gracia de Dios es la única persona que puede llegar a tener fastidio de los pecados de un hermano, o por lo menos de las fallas de un hermano.
Cuando nos enteramos del pecado de un hermano, no vamos a decir, ay, no puedo juzgar porque... No, esa actitud es cobarde, mediocre y odiosa. Debemos corregirlo con compasión para que vuelva sus pasos a los caminos reales. Que se arrepienta y así lo retenemos. Eso significa soportarnos. Si está en pecado, yo lo retengo, le muestro su error, lo exhorto con amor. Sí, pero eso es una parte, y la otra parte, hermano, no es que, yo ya lo exhorté, ya le hablé, pero volvió a hacer lo mismo. Y ya le hablé otra vez y volvió a hacer lo mismo. Es constante, no cambia, siempre lo mismo. ¡Qué fastidio! ¿Cómo así, hermanos? ¿Es que acaso cuando usted y yo pecamos no lo volvimos a hacer? Pues seguimos pecando todos los días, con lo mismo, muchísimas veces. Y usted se siente ofendido porque su hermano ha pecado contra usted 7 veces. ¿Sabe cuál es el límite? 70 veces 7 al día. Cuando el hermano pasa ese número, hermanos, que es una exageración, ahí usted tendrá, hermanos, razón para no perdonarlo, lo cual es un sarcasmo, ¿no? No le inculpe, no lo acuse. Perdónelo. Perdón no es solamente olvidar. Alguien que no ha entendido el verdadero significado del perdón de Dios no puede tolerar las fallas de un hermano. ¿Usted sabe qué es el pecado? Yo les he dicho a ustedes varias veces, pero lo vuelvo a decir porque hay muchos presentes que no estuvieron cuando lo decía. Nuestra cultura, nuestra carne, nuestra naturaleza desde Adán se volvió tan desgraciada, hermanos, que se nos llena la boca diciendo que todos somos pecadores, que todos tenemos pecados, pero no sabemos qué tan terrible es eso. ¿Saben qué es el pecado? Ahí dice, perdónanos nuestras deudas. Era una deuda infinita que usted no podía pagar jamás. El infierno eterno, hermanos, ni siquiera alcanzaba a saldar el 1% de la deuda. Entonces, ¿saben qué es perdón? Que Dios nos eximió, dando a su Hijo. No alcanzamos a comprender eso, hermanos. Es impresionante. Si usted no entiende qué es pecado, entonces no podrá tolerar las fallas de otros, porque usted creerá que sus pecados son menos graves que los de él. El pecado, hermanos, es la cosa más terrible. Es más profunda que el infierno. Es más baja que el mismo Satanás. El pecado, hermanos, era un abismo imposible de subir, maloliente y oscuro. Entonces entendemos eso y decimos, Dios me perdonó. Podré saber por lo menos un poquito más qué significa haber sido perdonado. Y si sé eso, sabré que no hay ninguna falla que puedan hacer contra mí que se compare a ese hueco inmundo e infinito en el que yo estaba metido y que Dios me sacó con su brazo santo. Toleraré a mis hermanos, los soportaré, no estaré pendiente de sus caídas como un policía hipócrita, como un vigilante centinela pendiente de las fallas. Si usted actúa así, entonces no hace parte de la iglesia y puede hacerle daño a la iglesia. Arrepiéntase. Tener un carácter susceptible y resentido es una evidencia de que no hay salvación. Porque la persona que ha sido salvada se le mostró en qué condición estaba. ¿Saben qué dijo Cristo? Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Usted se cree justo? Cristo no vino por usted. ¿Usted se cree mejor que los hermanos? A usted lo ofenden siempre, pero usted nunca hace nada. Usted es justo. Lo siento, nos reservamos el derecho a admisión en la iglesia. Aquí solamente hay pecadores. Los justos no tienen acceso a la iglesia. En el cielo no hay de esos autojustos que se dicen justos, que se creen justos. Allá no hay nadie en el cielo. De esos está lleno el infierno, pero el cielo tiene pecadores perdonados. Pecadores que perdonaron. Entonces, hermanos, si fuimos perdonados,
es porque nos dimos cuenta de nuestra condición original, que era una condición sin esperanza, lejos de las promesas. Eso está en Efesios. Lejos de la ciudadanía de Dios, lejos de las promesas, ajenos del pacto. Hermanos, éramos nada. Pero fuimos añadidos. Entonces, si fuimos añadidos, miramos atrás, no para recordar con nostalgia, sino para ver, hermanos, qué tan terrible era eso en donde estábamos metidos y creíamos que estábamos bien. Pero cuando ya fuimos sacados de allá, vi mi condición, y ahora que estoy aquí, tenemos todavía, hermanos, rezagos, actitudes, obras carnales, pensamientos que son malos todavía, porque estamos en un cuerpo miserable de muerte, como dice Romanos 7. Pero cuando veo a un hermano que cae, que constantemente falla en lo mismo, yo no voy a estar ahí para acusarlo, porque yo miro para atrás y recuerdo de dónde me sacó Dios. Y yo lo ayudo, hermanos, porque yo recibí compasión, yo la debo dar también. Entonces, hermanos, una persona con un carácter susceptible y resentido, que no perdona, la única cosa que le puedo decir es: arrepiéntase y crean el Evangelio para que puedan nacer de nuevo. Si no, es una evidencia de que no ha sido perdonado por Dios. Entonces vean, hermanos, cómo estas cosas se ejercitan en la iglesia local. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo nos perdonó. Hermanos, su perdón fue tan incondicional que cuando estaba en la cruz decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es un perdón incondicional. Eso es perdonar. Excusar a las personas antes de clamar venganza. Cristo no maldijo, Cristo no les dijo: me voy a vengar. Es más, le decían: si quieres, bájate de esa cruz y creeremos. Cristo no, hermanos, hasta el final. Eso es perdón por gente que lo había traicionado y que todavía lo traicionamos. Ustedes y yo despreciamos a Judas, hermanos. Judas Iscariote, ese hijo de perdición. Pero todos los días actuamos como ese hombre, cuando preferimos nuestras cosas terrenales antes que Cristo. Y todavía Dios persevera con nosotros y en nosotros, porque nos ama y nos perdona. Entonces nosotros brindamos ese mismo amor y ese mismo perdón. Vamos a Efesios 4:2. Se anden como es digno del llamamiento que recibieron, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Mire, casi lo mismo, hermanos. Soportándose con paciencia, humildad, mansedumbre. Es la misma idea, el mismo espíritu que está en Colosenses 3:12-13. Está aquí. Cuando eso está enfatizado, porque es demasiado práctico. Entonces, mire, aquí se nos confirma la idea que habíamos dicho en Colosenses 3. La paciencia, la mansedumbre, la benignidad presuponen la capacidad de soportarnos. Ahora Efesios, ¿qué decía? La benignidad, la humildad, la mansedumbre presupone, y la paciencia, es casi las mismas virtudes, ¿se dan cuenta? Presuponen soportarnos, el mismo verbo, lo mismo. ¿Y qué más dice? Solícitos. O sea, hermano, es algo urgente. Ay, no, mañana hablamos. Dejemos que... No, hermanos, solícitos. Solícito es algo que usted tiene que hacer ya. Si no lo hace, ya se le pasa. Si no lo hace, ya tiene el riesgo que se le olvide. Si no lo hace, ya no queda bien. Solícitos, diligentes. ¿En qué? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Miren otra vez, hermano, lo mismo en Colosenses 3. Es nuestro deber con solicitud proteger la unidad de la iglesia local
si queremos permanecer en esa paz a la que estamos llamados a mantener, a vivir. ¿Por qué? 4, porque somos un cuerpo. Hay un espíritu, solamente hay uno, el Espíritu Santo, uno. Por lo tanto, la iglesia es una. No somos subiglesias dentro de una iglesia, como pasaba con los corintios, en su carnalidad, en su inmadurez. Dice, como fueron también llamados en una misma esperanza. Una esperanza de su vocación, un llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. ¿Sí? Siempre hay uno, porque esa es la unidad. Permitirnos guardar rencor en el corazón o falta de perdón es quebrar esa unidad. Romper, infringir esa paz. Entonces, hermanos, aquella persona que está pendiente de las fallas del otro no los tolera a los hermanos. Guarda resentimiento en su corazón, pesadumbre, ira, enojo, dolor. La razón de que seamos tan susceptibles, de que seamos tan dados a ser así, es porque todavía tenemos que aprender a matar el orgullo. Esa semilla, Satanás, que todavía está en el corazón del hombre, incluso de los santos. Esa obra llena de maldición todavía está, hermanos. Tenemos que aprender a despojarnos, a mortificarla, a callar, a ser humildes, a esperar, a soportarnos. Eso es ser cristianos. Vamos a Filipenses 2. Leámoslo desde el 2. Completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Mira el antídoto: dejar de creerse mejor y empezar a ver a los otros como superiores. No mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Allá pues, en ustedes hace sentir que lo hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No hagan nada por contienda, por vanagloria, con humildad, ¿sí? Estimando a sus superiores a los otros. Ejemplo, Cristo. Él lo hizo hasta la muerte, hermano. Podremos andar en eso como terminaba Colosenses 3, ¿se acuerdan? Al final decía, el vínculo perfecto de la paz. Vínculo, esa unidad, hermanos, inseparable, donde todas las partes están juntas, donde todas las partes tienen una unidad armónica, que estamos unidos por obra del Espíritu Santo y porque gracias a esa misma obra somos capaces de ofrecer lo que un día recibimos. Perdonamos, somos mansos, benignos, ¿sí? Abandonamos amarguras, enojos, resentimientos, iras, enojos, contiendas, vanaglorias. Y de esa manera, hermanos, el vínculo de la paz permanecerá hasta que Cristo regrese. Oremos.